Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la carta de Judas, el libro de Judas, donde hoy nos toca el mismo capítulo 1, pero el versículo 3. Yo le pido, como en toda la Biblia, que usted ponga mucha atención a lo que vamos a leer y que todos estos versículos y capítulos que vamos a dar, pues usted lo verifique. Recuerde que simplemente yo estoy leyendo la palabra de Dios, no lo que yo creo, lo que yo estimo, lo que yo siento, sino lo que la palabra del Señor nos dice. Y nos habla aquí de falsas doctrinas y falsos maestros, falsas enseñanzas y falsos maestros. Tenemos que un porcentaje grande de los seres humanos nos gusta, escuchamos lo que dice otro y aprobamos lo que dice esa persona en la vida secular. Y siempre hay que documentarse para uno estar seguro que lo que nos han contado, lo que nos dicen es verdad. En la palabra, en lo espiritual, también debemos de contactar, ¿verdad?, lo que nos dicen. No podemos, como cristianos, decirle amén a todo lo que nos dicen. Todo lo que nos diga una persona de la palabra del Señor debe estar sustentado únicamente con la palabra, no con un anciano mayor, no con un líder, no con un pastor, con la palabra, porque por eso nos engañan. Hoy mismo estamos estudiando aquí el libro de Judas en el 1:3 y nos habla de falsas doctrinas, falsas enseñanzas y falsos maestros. Al yo estar enseñando, explicando la palabra aquí, yo puedo convertirme en un falso maestro. Puedo ser un falso maestro. Pero ¿qué usted hace? Que con la palabra usted verifica si lo que estamos diciendo es verdad. Dicho esto, de esta manera, vamos a ver lo que encontramos. Nos habla de falsas doctrinas y falsos maestros. Contender ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe. ¿Cuál fe? Esa fe que nos ha sido dada, nos ha sido dada para nosotros poder entrar en la gracia de Jesucristo. Contender, enfrentarse con otro que nos traen una doctrina diferente a la que no ha dado el Señor a través de los apóstoles. No ha dejado el Señor. Entonces, hemos escuchado, usted ha escuchado quizás muchas veces, ay no, Dios es que va a ser, que va a coger entre el malo y el bueno, que yo no me meto en eso. Pero aquí la palabra claramente vamos a ver que dice que contendamos. Ahora, ¿de qué manera? De hacerle ver al oponente que si viene con una doctrina falsa, mira, no, tú estás equivocado, la palabra dice esto, sea quien sea. Dice aquí la palabra, vamos a ver en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle exhortando que contiendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Y continúa diciendo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos, mi querida, aquí inmediatamente leemos el 3 y el 4, vemos que el 3 inmediatamente nos dice, amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirle
acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora le escribo para pedirle que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Podemos ver a Tito 1:4 y a Primera de Timoteo 6:12. Con esta palabra que dice Judas, nuestra común salvación, Judas se identifica con sus lectores. Entonces, no es verdad que estando usted y yo en una congregación X, digan algo y nosotros vamos a decir amén porque lo dijo el líder, porque lo dijo una persona mayor, una persona, vamos a decir, ¿verdad? Un anciano, perfecto, pero tiene que estar acorde con lo que ha dicho, con lo que dice la palabra. Tiene que estar acorde con eso, porque si no está acorde, tenemos que contender ardientemente. Ahora bien, los hermanos, mire, con amor, yo entiendo que esto no es así, así, pero no decir, como dice mucho, ay no, yo no me meto en eso. La salvación individual, hermano mío, tenemos que contender ardientemente por la fe que dice aquí claramente, que ha sido una vez dada a los santos, esa fe que nos ha sido dado, esa enseñanza apostólica. Entonces tenemos que estar claros en esto realmente. Nos llaman rebeldes, le pueden llamar esto, pero usted no puede hacer cosas que no estén en la Biblia. Tito 1:4, si usted me acompaña, acompáñeme a Tito 1:4, por favor. Vamos a ver. Tito 1:4 dice, mire, aquí lo tenemos. Vamos a leer a Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pero Timoteo, en 2 de Timoteo 4:1 dice, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, llame la atención, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi querido, el evangelio del Señor tiene que ser realmente predicado y también enfrentado con aquellos que vienen con otra doctrina, que no es la doctrina apostólica. Es muy importante que tanto usted y yo leamos eso. Primera de Timoteo 6:12, mire lo que encontramos. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla. Va a haber que enfrentar a personas. No, yo no me meto en eso. No, yo no. La salvación es individual. Hay que defender el evangelio del Señor con amor, con disciplina, con todo lo que usted quiera. Pero hay que pelear la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mis queridos, mi querida, como les decía, con esta palabra, nuestra común salvación, Judas se identifica con sus lectores. Ahora, repetimos que contender por la fe, aquí Judas presenta el propósito de su carta, que los creyentes tengan una lucha activa y deliberada para perseverar en la fe. Esta fe consiste en las creencias y las enseñanzas esenciales acerca de Cristo, proclamadas por los apóstoles y mantenidas por los creyentes, o sea, los santos. Hechos 2:42, Romanos 6:17, Gálatas 1:1. Sigue diciendo una vez para siempre, como una salvación. Judas enfatiza que hay una seguridad y una estabilidad en las enseñanzas de la fe cristiana. Yo no sé si usted sabía,
hay congregaciones que se han ido abajo por un líder que piensa diferente a como la palabra establece. Y entonces ningún hermano enfrenta a este hermano también, porque el hermano, aunque podía estar equivocado, lo enfrenta llamándole y diciéndole, lo que usted dijo de esto y esto no es así. Usted tiene que contender por la fe, mi querido. No es que cada quien haga lo suyo, él dará cuenta, eso es lo que se escucha. Él dará cuenta, perfecto, él dará cuenta. Pero yo estoy metido donde se está dando una falsa doctrina. Y yo tengo que defender claramente, contender, como dice el verso 3, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, que no fue dada, tengo que contender. Y me van a llamar rebelde, me van a llamar, pero lo que no es bíblico, no es bíblico. Y hay que contender por eso. Es lo que estamos leyendo aquí. Y yo le exhorto a que usted lea a la carta de Judas. Dice el verso 4 de Judas 1:4, porque algunos hombres, no todos, han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento habían esos hombres encubiertos. ¿Y usted cree que hoy no hay hombres encubiertos, incluyendo líderes, pastores encubiertos dando falsa doctrina? Yo puedo ser uno de ellos. Pero usted tiene su palabra y usted puede estudiarla. Y usted tiene que entender que tenemos que contender ardientemente por la fe. El apóstol Juan dice que estoy preocupado, dice el 4, pues hay algunos que se han colocado entre ustedes y que los ha engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a su gente. Gálatas 2:4, segunda de Pedro 2:1, Romanos 9:22, segunda de Pedro 2:1. Algunos hombres realmente se habían infiltrado. Esto es la primera descripción de los que quieren alcanzar la fe. Verso 3. Estas personas no son honestas en cuanto a sus motivos y por rechazar a Cristo son apóstatas de la fe. Se desvían, abandonan la fe cristiana al dar malas enseñanzas. Destinado por condenación. Un punto importante en la carta de Judas es el que el juicio es cierto para los que no creen en el evangelio. Habla de impíos. Es una expresión que Judas usa para identificar a los apóstotas. Es decir, herejes que rechazan su fe en Cristo e introducen doctrinas falsas en la iglesia local. Versos 15 y 19. Estos falsos maestros se describen en marcado contraste con los amados del verso 1. Libertinaje. La palabra se refiere a la falta de reverencia a la voluntad de Dios y al falso uso de la libertad cristiana. Gálatas 5, 13, 23. Soberano. Este título se refiere al jefe de familia o dueño que tiene autoridad absoluta. Se usa para Dios el Padre en Lucas 2:29, Hechos 4:24. En este verso, este título junto con el del Señor enfatizan la soberanía y deidad de Jesucristo. Pero yo quiero terminar con esto, que dice claramente, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La fe que ha sido dada a los santos es una referencia a la doctrina apostólica, como yo le estoy diciendo, apostólica, no la doctrina de Moisés, mi querido, no la doctrina de Abraham, la doctrina de los apóstoles. Entonces, esta es la enseñanza que está siendo tergiversada y por lo cual los cristianos deben contender. La corrupción de la fe se manifiesta en una conducta egoísta y falta de amor, estilo de vida, sensuales e inmorales y doctrina distorsionada o engañosa. Ya para terminar, siempre, mi querido, mi querida,
ha habido quienes intentan desviar a la gente de Dios de su gran propósito, ya sea ángeles o seres humanos. Dios sabe cómo tratar con los rebeldes, pero los creyentes estamos advertidos de no hacer causa común con tales personas. Los impíos apelan al deseo de los ojos de la carne y al orgullo malsano. Pretenden amar a Dios, aparentan amar a Dios, hacer buenas obras, pero observado de cerca con tan estériles, algo que no produce resultados estériles, como la higuera que Jesús maldijo. El sabio será capaz de identificar a aquellos que quieren ser dioses en lugar de servir a Dios. Se necesita un corazón profundamente sensible para saber cómo alcanzar a alguien que esté profundamente comprometido con el mal sin contaminarse, odiando el pecado, pero amando al pecador. Mis queridos, mi querida, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces venir con el verso 5, que vamos a hablar de los apóstatas viejos y nuevos. Recordemos que debemos de contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. No es que estemos discutiendo en todos los lugares, no es que estemos peleando, pero si alguien viene diciendo que la Biblia dice esto y que hay que hacer aquello, cuando una cosa es la gracia y otra cosa es la ley, entonces vamos a contender ardientemente por la fe que fue dada un día a los santos. Si usted tiene alguna duda, usted tiene la Biblia ahí, tiene los versículos y capítulos que hemos dado, usted simplemente con buena disposición, pidiéndole al Señor que lo ayude a entender, usted va a entender todo esto. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.